¿Quién ha tenido que ser Jorge Neri durante su historia para poder lograr y tener todo eso que ha conseguido? Te voy a contar un secreto que no he contado probablemente nunca. Te iban a dar ya el alta y te ibas a ir, pero tú decidiste quedarte. Escucho una voz que me dice: Jorge, despiértate, estás en estado de vida o muerte. ¿Y cómo se trabaja esa parte de dejar de irte a tapar vacíos hacia ese otro lado? De que la abundancia no es acumulación, la abundancia es ¿Cómo has vivido también tú este proceso de aprendizaje unido a cuidar a tus hijos? todo aquello que yo quisiera haberle dicho a mis hijos desde temprana edad: cómo ser mejores, cómo mejorar ellos y mejorar el mundo, está ahí escrito. Suelo dejar para el final una sorpresa que suelo dar, pero te la voy a enseñar ya. Ahora sí necesitamos los Kleenex. Bienvenido, bienvenida a Café con Nacho. Hoy tengo la suerte de poder entrevistar a Jorge Neri, director de Cambio 16 y autor del libro La economía de la abundancia. Bienvenido. Gracias, Nacho. El privilegio lo tengo yo de estar aquí en Café con Nacho. Qué bueno estar aquí. Tengo muchas ganas de conversar contigo. Genial. Además, vamos a ir tocando puntos de tu historia porque sí que ahora pues la gente puede ver, sí que es cierto que igual con Cambio 16 pues la gente tiene más identificado la revista directamente, pero luego también sé que está la fundación, sé que están los premios, sé que hay un montón de aspectos y yo quiero conocer no esa última etapa que ya la trataremos de cara al final del episodio, sino más quién ha tenido que ser Jorge Neri durante su historia para poder lograr y tener todo eso que ha conseguido. Así Bueno, que vamos a ello. No es poco. Ha sido un viaje de altos momentos y profundos desiertos, así que va a ser interesante la conversación. si quieres podemos empezar por la etapa de tu infancia. ¿Quién era ese Jorge Neri de pequeño, de niño? ¿Cómo era? Un chaval soñador. Soñaba Ajá, mucho. Me ajá. pasaba imaginando cosas, Ya. pero también era muy deportista. Intercambiaba mi existencia entre soñar con cosas como llegar a cambiar el mundo. Desde pequeño soñaba con cosas que no me gustaban, como también hacía deporte, mucho bienestar, no tan estudioso. Ajá. ¿Dónde te criaste? Yo me crié en Caracas. La verdad es que era una Caracas bellísima en ese momento, de mucha alegría, de mucha prosperidad, de mucha ilusión. Y me crié en un colegio de clase media espectacular, donde todos intercambiábamos, todos éramos amigos y fue una crianza muy, muy, muy bonita. Tengo recuerdos espectaculares. Ujú. Y una etapa un poco en la que empezaste a enfocarte, si no me equivoco, es ya cuando viajaste a Nueva York a estudiar, si no me equivoco, el máster o la maestría de Derecho. Sí, pero antes, Vale, antes hay que pasar por ciertas cosas, como chaval, porque es importante creo que hablar, porque todo el mundo cree que el éxito es una cuestión lineal, ¿no? Que el éxito sube y no hay paradas y hay bajadas. ujú, El éxito es una montaña rusa, va subiendo y bajando. Lo importante es que cada vez que bajes no llegues al mismo punto donde empezaste para después volver a subir más. Y yo no me consideraba particularmente extremadamente inteligente comparado con mis compañeros y tenía una dislexia pronunciada. Entonces me vale, costaba muchísimo estudiar y me costaba muchísimo leer. Pero imagínate, y mi vocación en ese momento pensaba que era el derecho, me fui por humanidades, que es todo lectura. Y gracias a Dios, esa dislexia, yo tengo una frase producto de esa temprana edad, confrontar problemas, que era: te haces grande cuando superas tus limitaciones para alcanzar tus objetivos. Y una de las grandes dificultades que tenía en ese momento era una dislexia. Y la verdad es que me convirtió en un lector férreo. Empecé a leer todo lo que tenía. Y lectura, y lectura, y lectura, y lectura. Y por supuesto que fue mejorando la dislexia, pero lo más importante, fui amueblando mi cabeza. muy Porque bien. la lectura, aunque hoy en día ya sé que estamos en un mundo dinámico, yo sí le digo a los chavales: chavales, no es lo mismo un video podcast, aunque estemos en un video podcast, no es lo mismo un reel Ujú, que un libro. ujú. Un libro tiene una connotación profunda.
De hecho, a lo mejor me estoy enrollando mucho, pero de hecho los chinos, Ujú. que China siempre va muy por delante, prohibieron en las escuelas el estudio en tablets. Volvieron al libro, porque el libro tiene sombras, tiene lectura, activa diferentes módulos de tu cabeza. Ajá. Bueno, y después de superar bueno, no superar, porque convivo con ella todavía, vivir con esta dislexia, me gradué de abogado en Nueva York. Ahí fue cuando me puse a estudiar de verdad. Ajá. Cuando entré en la carrera de Derecho, antes estudiaba lo justo, pero en Derecho sí, la verdad es que me puse serio, me gradué muy bien en Venezuela y de ahí decidí ir a Estados Unidos. Mi padre me dijo, que es un excelente, un extraordinario abogado en Venezuela, me dijo, mira, Nueva York es el sitio donde si tú aprendes, eso que aprendas ahí te va a acompañar toda tu vida y se lo agradezco porque verdaderamente fue una experiencia extraordinaria. Ajá. Y quiero hablar sobre todo de esos inicios en Nueva York, porque sí que me han chivado por ahí que eras un poco como el bicho raro en Nueva York, en el sentido de que me han dicho iba muy repeinado hacia atrás, no se le entendía cuando hablaba en inglés. Te lo han chivado bien. Bueno, porque yo no aprendí inglés de joven Ujú. y dicen por ahí que el oro viejo nunca aprende a hablar, ¿no? Y entonces yo tuve que aprender inglés a temprana edad, bueno, perdón, tuve que aprender inglés ya de viejo, como a los 20 años empecé a estudiar inglés. Me costó muchísimo sacar el examen para poder ir a la universidad. De hecho, ahí hay una historia que no te han chivatado. Cuando yo llegué a la Universidad de Nueva York, Ajá. no estaba admitido, Vale. porque me faltaba mandar el TOEFL con Ajá. 600 puntos como mínimo. Y yo lo había mandado con 570. Pero me llegó una carta, esta historia es muy bonita porque me llegó una carta Ajá. por error diciendo lo esperamos. Y yo con esa carta dije, bueno, yo me voy. Y llegué a la universidad y estamos en el aula, están pasando la lista y yo no estoy en la lista. Ajá. Y yo digo, bueno, pero ya yo estoy aquí. Mi recibimiento en Nueva York es, voy al decano y el decano me dice, mira, yo te recomiendo que te vayas y que regreses el año que viene, porque tu inglés es muy bajo y te va a costar entender. Ujú. Por tu bien, vete. Y yo, bueno, yo soy un poco testarudo y le dije, no, bueno, pero yo, no hay, ahí empecé mis principios de negociación, ¿no? Ajá. En esta vida tú no obtienes lo que te mereces, tú obtienes lo que negocias. Y empecé a negociar con el decano, pero bueno, ¿y qué puedo hacer para quedarme? Entonces él me dijo, mira, fírmame aquí, que si tú te quedas, tú vas a sacar como mínimo B, ahí el sistema es por A, B, C y D, B en todas las materias para poderte quedar, seguir en el primer semestre tienes que sacar B para poder seguir y si no, pierdes el dinero del tuition. Ujú. Y yo digo, oye, el tuition ahí es muy caro, ya sabes que en las universidades de Estados Unidos son carísimas. Llamé a mi padre y le dije, mira, en esto estamos juntos. Yo lo quiero hacer, pero el tuition lo estás pagando tú, lo pierdes tú. Me quedé y superé esa dificultad porque mi inglés no era muy bueno. Y después cuando empecé a trabajar, igual me costó muchísimo conseguir un empleo Ujú. porque no hablaba como americano. Ajá. Bueno, muy lejos, hablaba con un acento muy fuerte, conseguí efectivamente un trabajo en prueba y ahí eran 250 americanos y yo era el único, yo el pajarraco extraño, que me tenían en una oficina como, mira, aquí hay alguien que habla extraño, Ujú. que se acaba de graduar de abogado, pero bueno, nos acompaña en prueba. Ese era yo. Yo era el pajarraco raro, efectivamente. Ajá. ¿Y esa determinación consideras que te ha venido innata desde pequeño o la has ido desarrollando, o ambas? Por supuesto está innata. Hay una cosa innata, pero en esta vida todo se cultiva. Ujú. No es suficiente con tenerla. Si no la cultivas y no la trabajas y no la identificas. Es que yo creo que hay muchas veces que lo que pasa es que nos perdemos, ¿no? No hacemos una pausa de entender cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades para potenciar las fortalezas y trabajar las debilidades. Ujú. Pero lo primero que hay que hacer es potenciar esa fortaleza. Y yo me di cuenta que yo era resiliente y perseverante. De hecho, un amigo mío dice que mi mayor cualidad es que soy capaz de matar un burro a pellizco. Que ahí me quedo, pues, porque bueno, sí, Ajá. la resiliencia y la insistencia me ha traído unos grandes resultados. Porque te repito, yo no me creía extremadamente inteligente, ni mucho menos, sino persistente.
Ajá. Sí, porque también me han contado otra anécdota de que no te aceptaron en el equipo de baloncesto. Cónchale, pero ¿cómo sabías tú? Pero estoy impresionado. En el equipo de baloncesto de joven, sí, de chaval en el colegio, no me aceptaron. Yo quería jugar en el equipo de básquet, no me aceptaron, no pasé las primeras pruebas, pero yo insistí, seguí practicando, seguí entrando y, por cierto, eso hay que contarlo. Te voy a contar un secreto que no he contado probablemente nunca. Mi primer encuentro con Dios fue en el baloncesto, ¿tú puedes creerlo? Ajá. ¿Por qué? Yo, porque yo practiqué muchísimo y era un jugador medio, ¿no? No era un buen, logré que me aceptaran en el equipo y era un jugador medio. Y después vino la competencia entre colegios Ujú. a nivel nacional de tiros libres. Y me seleccionaron, yo no sé por qué el entrenador a mí y a uno que era muy, muy bueno. Y yo le dije a Dios, por primera vez tuve una conversación que me la recuerdo muy vivida. Por primera vez le dije a Dios, oye, ayúdame, necesito tu ayuda para ganar esto, lo necesito por mí, necesito demostrarme, necesito verlo, necesito tu ayuda, Dios. Y conversé con él por primera vez muy joven y en contra de todas las posibilidades, gané el torneo a nivel nacional de tiros libres. Pero en contra de todos, porque no era que tenía el mejor promedio ni nada de tiros libres. Entonces ahí fue mi primer encuentro y ahí fue, yo creo que una bendición contar con esa herramienta el resto de mi vida. Ajá. Y, y ese empuje que te ha llevado toda tu vida a seguir haciendo cosas, porque por ejemplo, una vez saliste de la maestría en Nueva York, también sé que como que la mayoría de personas se iban al mundo corporativo y tú firmaste por una firma de litigio, trabajando duramente, llevando a cabo. ¿Cómo viviste tú esa etapa después de salir? Bueno, primero que todo, yo creo que es Dios el que lleva el camino, porque yo no conseguí trabajo en principio donde quería, sino donde me escogieron. Esta vida te va llevando el camino. Conseguí un buen trabajo en una firma que estaba en prueba y empecé en el departamento de litigio porque el corporativo requería una serie de requisitos que en teoría yo no los tenía, ¿no? Para hablar con clientes. My English wasn't very good looking, como dice Celia Cruz, ¿no? Y entonces empecé en litigio, pero me pusieron en un caso bellísimo, que era el de los Boy Scouts of America, que llevaba ese caso al Tribunal Supremo de Justicia, que era que habían votado los Boy Scouts a un líder de los Scouts. Es una institución muy fuerte en Estados Unidos, que es los Boy Ujú. Scouts. Y habían votado a un líder porque era gay. Y nosotros estábamos defendiendo a los Boy Scouts la derecho de selección porque es una institución privada. Y estaban demandando que había habido una discriminación por orientación sexual. Ujú. Y el caso fue espectacular, me tocó investigar toda una serie de cosas que jamás pensé que iba a hacer y ahí empecé a descubrir que nuestras acciones tenían un gran impacto en el futuro del mundo. Y la verdad es que fue muy bello. Después me cambié a corporativo, pero el primer año sí estuve en litigio. Ajá. Estás bien, muy bien informado, Nacho, me gusta, me gusta. Claro, porque también justo antes, por ser parte de tu historia, quiero que me cuentes un poco más el por qué te llamaban el chango magnético. Ay, Dios mío. Ya está, ya ahora sí estamos entrando en materia. Yo creo que el dicho de un amigo muy bueno, muy querido, mexicano, que él me decía, es que tú eres igualito que un mono, feo, pero atraes, tienes magnetismo. Y magnetismo que lo puedes usar con mujeres, pero magnetismo también yo creo que con los años vine a aprender que ese magnetismo es tu manifestación, cómo tú mueves tu energía hacia lo que quieres. Ajá. El movimiento energético, hoy en día se empieza, estamos hablando de los años 2000, los años 1995, todavía esa materia no se conversaba como hoy en día, pero la energía que proyectamos y la energía con la que vivimos es la que atrae, es la que nos devuelve Ujú. lo que queremos. Porque la gente quiere obtener grandes resultados, pero no pone, a lo mejor pone el esfuerzo, pero no Ujú. pone la actitud y la energía que requiere ese resultado. La energía es el positivismo, las ganas de obtenerlo, la lucha, cómo haces el viaje en positivo. Y ese positivo que parece una tontería, una chorrada, hace una gran diferencia, te hace magnético. Te hace magnético porque las personas dicen, wow, este chaval tiene algo más. Y ese algo más, no te imaginas en suma lo que es capaz de traer.
Pues el chango magnético. Claro, y bueno, varias de las personas con las que te has ido juntando han tenido también cierto impacto en tu vida y quería que me hablaras un poco más sobre estas dos personas que tengo por aquí. Oh, es que estos son mis dos íntimos amigos. Gonzalo el mexicano y Rafael Antacti, mi íntimo amigo de Venezuela, los dos, sí, 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 muy, muy bonitos. ¿Qué han significado en tu vida? Son extraordinarios compañeros, son como esos ángeles que te manda Dios para acompañarte, para cultivar tu alma, para que tú seas mejor persona, para que tú te esfuerces más, para que tú seas más solidario. Y esos compañeros de camino son invaluables. Somos seres humanos sociables y hemos perdido ese entendimiento. Hemos perdido el entendimiento de que el alma, y entró un poquito en materia de la economía de la abundancia, de que la abundancia no es acumulación. La abundancia es expansión. Es el despertar humano en todas sus dimensiones, que normalmente se va a manifestar en tu salud mental y física, en tu paz interior, en tus relaciones. Estas relaciones valen oro, en tu tranquilidad, en tu creatividad, en tu propósito, en tu sentido de vida. Y eso es lo que verdaderamente hace una vida profunda. Eso es lo que es abundancia. Ya que para que entendamos por dónde va la abundancia, porque todos identificamos hacia simplemente la acumulación, y la acumulación es escasez, aunque suene contradictorio. Totalmente, es que tiene mucha Qué bonito, importancia gracias por esos gracias por vínculos. traerme a mis hermanos aquí al programa. Nada, Yo por encantado. supuesto. Y es más, suelo dejar para el final una sorpresa que suelo dar, pero te la voy a enseñar ya. Vale, vale, vale. Me voy a acercar. Vamos a ver de qué estamos hablando. Ya estoy nervioso. Hermano querido, aquí desde el bosque de Chapultepec, te mando un abrazo para celebrar todo tu proceso, todas las enseñanzas, todo lo que hemos aprendido juntos en la vida, y sobre todo por tu tenacidad, por tu visión, por tu esfuerzo, por tu entereza y por tu capacidad de salvar todos los obstáculos posibles. Y siempre viendo la manera, sin reparar, de cómo tratar de hacer el lugar que encontramos un espacio mejor para todos. Que Dios te los bendiga, hermano. Oh, te pasaste, Nacho. You're my hope. You're my hope. No, you're my hope. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Nacho, por traerme ese mensaje. Pues sí, sí, sí. Estos son las cosas que cultivan el alma. Totalmente. Esos vínculos que vamos creando y un poco en hilo de tu historia también, hablando ya no tanto sobre vínculos, pero sí sobre algo que te haya marcado. Me gustaría profundizar en una experiencia que a mí me sorprendió mucho, que para mí es como una metáfora de tu vida, que fue el accidente Ya, esquiando. correcto. Entonces, si me puedes contar desde el principio qué pasó realmente en ese momento. Bueno, son las ironías de la vida, porque es que Dios nos pone a prueba todo el tiempo, ¿no? Bueno, y Dios quiere reclutarte, ¿no? Yo, después de Nueva York, estando en Nueva York, te crees el ego, se te sube a la cabeza, soy abogado, imagínate, un chaval de Caracas, de un pueblo, llega a Nueva York, me acuerdo clarito que cuando entro en el departamento corporativo, perdona si lo hago un poquito más extensivo, pero quiero darle Adelante. contexto, entro en el departamento corporativo y entro en aquel momento, ya hoy en día esos montos han cambiado, pero yo entraba en un negocio de $1.000 millones y decía, wow, en Nueva York veía la Estatua de la Libertad desde mi oficina, estoy en un negocio de $1.000 millones, te crees invencible, estás con el ego, sigues creciendo y no te das cuenta, y lo digo en el libro, que estoy operando bajo la misma lógica de la economía actual de la escasez, colaborando a generar más escasez porque eres un depredador más. Estás en el mundo de la economía, en Wall Street, a tope, de ahí sigo mi proceso de crecimiento sin parar. Es como ahí tenía el acelerador, el automático prendido. La presencia era muy poca porque lo único que hacía era soñar con la próxima etapa.
Me fui a esquiar con mi familia en Vail, Colorado, y le digo a mi esposa de ese momento, porque estoy divorciado, le digo, mira, estoy en medio de una operación muy importante, acaba de firmar un préstamo enorme para comprar una propiedad, etcétera. Le digo, yo no me puedo dar un golpe. No voy a salir a esquiar con mis hermanos fuera de pista y hacer locuras ni nada de eso. Yo voy a esquiar con la familia tranquilito para no pegarme. Bueno, Dios tenía otro plan. Yo me salgo con mi familia y voy yo de último cuidando, y en eso veo una loma muy fácil y digo, bueno, voy a saltar, caigo y sigo. Y cuando salto, lo que había era hielo, caigo en el hielo y salgo disparado contra unos pinos. Y yo no sé a qué velocidad yo me meto contra los pinos y me doy el golpe de mi vida. Pero el golpe de tu vida, el impacto fue tan fuerte que yo dije, bueno, se apagó el mundo, aquí me morí. De hecho, la historia es bien bonita porque escucho una voz que me dice, Jorge, despiértate, estás en estado de vida o muerte, Ujú. actúa. Y voy a contar un pedacito nada más. Cuando me despierto, que me dolía de los pies a la cabeza todo el cuerpo. El golpe había sido tan duro que tú estás en dolor. Pero yo digo, oye, ¿cómo le entré yo a los pinos? Con la pierna. Y entonces cuando me levanto así, estoy así y veo la pierna, lo que veo es el tobillo. Se había roto y lo que veía era el tobillo. ¿Y tú sabes por qué tengo una pierna? La tengo. Porque yo no esperé a que vinieran a rescatarme. Yo vi la pierna y dije, eso no lo voy a dejar así. La enderecé y me la metí. Y me desmayé, pero eso impidió que la sangre se gangrenara aquí y me hubieran tenido que amputar la pierna. Entonces, ahí empezó un proceso de transformación profundo. Ese fue el comienzo. Bueno, tenía 2 años haciendo yoga y este fue como el acelerador, como tengo que darle propósito a mi vida. Y ahí empezó un gran proceso de transformación. Ahí tuve una experiencia cercana a la muerte porque después en el hospital me colapsaron los pulmones y pude verme de alguna manera fuera del cuerpo en medio de la emergencia. Ese fue como el punto de inflexión. Ahí empezó todo mi proceso de transformación de una manera acelerada. Dije, ya, esto es un llamado a despertar y trabajar por otras cosas. Ujú. Porque profundizando un poquito todo lo que te quieras meter en esa situación, si no me equivoco, el día anterior a que te pasara la parada, te iban a dar ya el alta y te ibas a ir, pero tú decidiste quedarte. Claro, es que ahí es donde empieza. Y bueno, te voy a dar un dato todavía más profundo de cómo actúa Dios. Yo había pedido cuando me di el golpe, te crees que tienes dinero y tal, y que tú eres exitoso. Y yo llegué al hospital y dije, por favor, denme un cuarto para mí solo. Y yo peleándome con que quería un cuarto para mí solo, porque me había dado el golpe más duro de mi vida y quería estar solo, tal, y tú crees que porque tienes dinero puedes exigir. Y entonces me dijeron, mira, no, el hospital está colapsado, tienes que compartir cama. Resulta que me pongo a compartir cama, yo no veía a mi compañero porque nos tenía una tela, pero sí hablaba con él a las 3 de la mañana, cuando los dos no podíamos dormir por toda la operación. Al segundo día, a mí me dan morfina y yo soy muy, muy energético. Y entonces me pasaba por todos los pasillos con la muleta, saludando a la gente y tal. Y entonces la gente me dijeron, no, ya te puedes ir. Y yo yo me quiero ir. Entonces le digo a mi compañero y me dice, mira, cuando venga el médico, él te va a preguntar del 1 al 10 cuánto te duele y dile que te duele 9 y no te pueden botar, no te pueden sacar. Yo dije, efectivamente, ¿cuánto te duele? 9. Me dejaron. Esa noche, si me hubiera ido, me hubiera muerto. Porque esa fue la noche que me colapsaron los pulmones. Y aquí viene el acto donde Dios me hizo ver la humildad a la máxima expresión. Me colapsaron los pulmones. Yo estaba en estado de tranquilidad. Todo el cuerpo estaba brincando, brincando. Entraban enfermeras, le inyectaban cosas al cuerpo, le metían cosas y yo oía los pitos. Y yo estaba tranquilo, sereno. Y en eso escucho a mi vecino, al cual yo no quería estar, diciéndome, Jorge, no te mueras, aguanta. Si él no me hubiera gritado eso, yo no sé qué hubiera pasado, porque en ese momento yo dije, me estoy muriendo. Y regresé al cuerpo. En ese momento dije,
Fue el acto de humildad más grande que me han dado. El ángel mío de la guarda estaba allí. Esa persona que Dios quería que yo compartiera es la que me iba a salvar. Ajá. Y de ahí, mira, de ahí descubrí que el ego no solo destruye negocios, destruye dinero, destruye relaciones y destruye tu ser. El ego, y lo hablo mucho en el libro, el ego es un factor de destrucción. Ahí es donde estamos. Estamos en una economía basada en el egoísmo de la escasez. Hay suficiencia para todos, pero el egoísmo impide Ujú. que la gran mayoría esté en suficiencia o en abundancia. Lo digo porque es que ese es ahí creo, ahorita que estoy hablando contigo me doy cuenta que desde allí Dios me está enseñando cómo el ego mío estaba destruyéndome a mí y cómo no me permitía a mi alma ser. Ujú. Muy ¿Y, bonito. y cómo se combina, claro, con esa determinación, ese de si quiero algo lo consigo, con esa parte más espiritual que me estabas contando? ¿Cómo combinan esos dos, Jorges? Es una excelente pregunta. Estoy descubriendo cómo conviven esos dos Jorges. Antes yo creía que todo era a base de empujar. Hay que empujar, hay que darse con ese muro y abrirle un hueco y atravesarlo y lograrlo y todo es empuje. Hoy fíjate, eh, tengo un propósito probablemente muchísimo más difícil, como es tratar de ayudar a cambiar la economía para que funcione para todos, porque ahorita funciona para muy pocos. Es una economía donde pocos tienen casi todo y la mayoría tienen poco o nada. Eso no es sostenible, nos va a llevar a grandes problemas y no solo a nosotros, sino al medio ambiente que también está en tensión, que estamos a punto de destruirlo. Entonces tú te imaginarás que cuando alguien dice, oye, yo quiero ayudar a cambiar la economía, tú dices, wow, pero qué iluso, qué soñador, esto no tiene sentido. Entonces la perseverancia ahí es determinante. Pero ahora tengo la fe. Ahora me acompaña bueno, yo voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi capacidad y toda mi perseverancia al servicio de esta causa, pero el que decide es Dios. Ya, de hecho, abundancia viene del latín abundare, que significa fluir en las olas, aprender a fluir. Entonces, ahora estoy descubriendo, ya un poco más avanzado en edad, adulto, joven, a fluir. Imagínate que antes no fluía. Ajá. Y claro, para ti esto está siendo realmente un proceso, el vivir toda esta parte, porque por seguir un poco la historia más cronológica, volviste a Venezuela, ¿no? Después de Nueva York. ¿Qué ocurrió un poco en esa etapa? Seguí bajo la misma mentalidad de crecimiento económico como único propósito, haciendo negocios, tratando de aportar, tratando de generar, tratando de traer nuevas cosas para la región, para Venezuela, para Colombia, para Perú. Me dieron la representación de la firma Hughes Hubbard Reed, una de las grandes firmas de Wall Street, me la llevé para Venezuela. Seguía con mi proceso ciego y digamos, en automático, Ajá. hacia lo que yo creía que era la felicidad, que era, bueno, una familia y procurar cada vez más bienestar económico. Y después vino el colapso de Venezuela, pues. Y con el colapso de Venezuela vino más aprendizaje. Me tocó emigrar, me tocó cambiar, y eso fue como otro acelerador. Otro acelerador muy fuerte, que bueno, después hablaremos del desierto al que entré en ese momento. Sí, ahora nos metemos porque hay una anécdota que me han contado también, que igual ejemplifica hasta dónde puedas contar de tú en Venezuela, si no me equivoco, con unos científicos vendiendo algo que iba a revolucionar El desinfectante, sí, que luego al bueno, final no salió. no salió. Bueno, seguimos el aprendizaje. Yo creo que yo tengo múltiples casos donde el ego no ayudaron o destruyeron un proyecto muy bonito, Ujú. pero por ego. A mí me vino un científico que había hecho un desinfectante que mataba todas las bacterias y todos los virus y era inocuo para el cuerpo humano. O sea, lo podrías poner, inclusive mataba la bacteria el SIDA y lo podías usar en el cuerpo y no provocaban efectos secundarios. Y yo me asocié con él y le dije, yo saco la patente en Nueva York, en Estados Unidos, me fui, le saqué la patente en Estados Unidos, levantamos 8 millones de dólares, lanzamos el proyecto, íbamos creciendo,
Y le presenté a un amigo mío para que nos ayudara, porque nosotros, ni él ni yo éramos americanos. Y llegó un momento que la empresa estaba creciendo y dije, bueno, es bueno que entre un americano aquí a llevar esto hasta el próximo nivel. Y él, sin decir nada, contrató a mi amigo como CEO y se armó la pelea de egos, los litigios, y no pudimos rescatar sino un minúsculo valor de aquella posibilidad de ayudar a salvar vidas con un desinfectante extraordinario que terminó en manos de una empresa que lo engavetó para no generar competencia. Se pagó para que no viera la luz del día. A lo mejor lo sacarán después, pero para eso lo compró. Y destruimos el negocio. Claro. ¿Y cuántas cosas como esta, de este estilo, se habrá perdido la sociedad por el ego? Bueno, un ejemplo cercano, que lo digo recientemente, porque de eso va la economía de la abundancia, de no competir ferozmente, sino colaborar, entre muchas cosas. Es importante que en una etapa posterior vayamos entendiendo que cuando colaboramos generamos valor multiplicador. Todo se multiplica. Y esto me lo vino a aprender en un momento. Me fui a hacer un programa de negociación en Oxford y fue como un descubrir. Todo el mundo habla del ganar, ganar, ¿verdad? Pero nadie lo aplica. Nosotros estamos en una economía del ganar, perder. Si yo gano, alguien tiene que perder. A alguien yo tengo que quitarle para yo ganar. Y si quiero ganar mucho, muchos tienen que perder, inclusive la naturaleza. El ganar, ganar, desde hace 20 años que hay que llevarlo ahora a la práctica, te dice que cuando dos personas están negociando algo, si bajan las cartas con honestidad, no empiezan los trucos, yo quiero más, tú quieres más, para picar la tarta, más para mí o más para ti. Si bajamos las cartas y negociamos en confianza, se genera un 50% de valor adicional que podemos capturar. Cuando colaboramos, generamos valor multiplicador. Pero bueno, eso es parte de la construcción que estoy proponiendo en el libro. Es Claro. parte de lo que tenemos que caminar. Y por eso hay que despertar la conciencia. Porque todo está en el despertar de la conciencia, que es el camino que me ha llevado todos los hechos como como el caso que acabo de decirte de ego. Te Claro. das cuenta que el ego destruyó un valor extraordinario. Totalmente. ¿Y cómo fue? Claro, has estado que llegaste a Nueva York luchando sin saber inglés, luego volviste otra vez a Venezuela, luego fuiste a Madrid, realmente. ¿Cómo es, después de haber luchado todo eso, volver, o sea, ir a un sitio donde tienes que volver a coger, a luchar, a A empezar avanzar? de cero. Te digo, yo te hablaba de un gran desierto, ¿verdad? El gran desierto al que me preparó, me mandó Dios para poder estar hoy aquí con una propuesta, porque Dios no te la da fácil. Tú quieres ayudar, bueno, primero tienes que pasar por un proceso de entendimiento, y ese proceso de entendimiento normalmente lleva sufrimiento atado, porque tienes que soltar una serie de cosas que pesan, mochilas que te has creado que te limitan. Y si tú quieres ayudar, tú tienes que empezar a expandirte, a tu alma crecer, y para crecer tienes que soltar esas mochilas. Yo llegué aquí, me divorcié y me fui a vivir unos meses a un hotel solo y no tenía a quién llamar y decía, Dios mío, aquí en el cuarto me llamo Jorge Neri, cualquier cosa que me pase. Llevaba una oficina nueva, acababa de comprar cambio 16, no tenía conocimiento del mercado, era todo nuevo, todo de cero. Te imaginarás lo profundo que es estar en una ciudad una ciudad como inmigrante, que no conoces ni el sistema, no conoces nada, estás empezando de cero. Ahí empezó un buen desierto, no veía verde ni agua en ningún lado, pero de consecuencias extraordinarias. Claro, porque, o sea, yo quiero profundizar un poquito más en que me cuentes el divorcio, el comprar cambio 16, que tampoco fue fácil, toda esta parte, cómo, o sea, ¿tenías ya una visión realmente de lo que querías hacer y eso fue lo que te empujó, o se fue creando sobre cuando ibas en marcha? Yo creo que es una combinación en marcha, ¿no? Compro cambio 16 porque un amigo me dice, mira, mi padre, un amigo con el que hacía negocios, me dice, mira,
Mi padre tiene un amigo que quiere que le ayudes a llevar Cambio 16 a Latinoamérica. Y yo le digo, bueno, déjame ver. Me pareció Cambio 16, los valores, ya yo lo conocía. Y dije, bueno, yo le dije, yo te lo compro. Y lo dejé con un porcentaje pequeño para hacer una transición ordenada y pacífica y tal, y que me enseñara el negocio. Y yo dije, bueno, yo me voy a ir de Venezuela, pero ya yo, el mundo del negocio y tal, yo quiero devolver. Ya ahí lo que sentía era la necesidad de devolver. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni los pasos, sino la necesidad de volver. Ahí seguí un instinto. De hecho, me acuerdo que mi padre me dijo, ¿y tú qué sabes de medios de comunicación? Yo le dije, nada, aquí voy a empezar de nuevo a remar. Compré Cambio 16 porque para ayudar a las democracias y las libertades. Yo consideré que esa era la batalla que se iba a dar por lo que estábamos viviendo en Venezuela. Y dije, esto va a ser expansivo, hay que luchar por las libertades y la democracia, y me metí allí. En el camino, mi proceso me llevó a otro lado. Me llevó a entender que el problema de fondo que nos afecta en todo, a nivel político, social, familiar, es el nivel de conciencia sobre el que actuamos. Si tu nivel de conciencia es bajo, las consecuencias siempre van a ser no tan positivas, porque estás actuando a un nivel de conciencia baja. Y eso lo descubrí de mi propio proceso. Y fue cuando dije, ok, no, yo le voy a transformar el propósito a Cambio 16, y le dimos un propósito que era fomentar un cambio de conciencia para construir primero era un mundo mejor, y ahora pasó a una economía de abundancia sostenible, porque es donde creemos que tenemos más influencia. Y a lo largo de este camino has ido conociendo a alguna persona y quiero meterme un poco más en detalle en una en concreto, que también tengo foto. Ay, Dios mío. Vamos a ver de quién. Para que me puedas hablar sobre esta persona. A ver. Ay, Dios mío. Ay. Verónica, mi esposa. Ajá. ¿Qué me puedes contar de Verónica? Verónica, ¿qué te puedo contar? Verónica para mí es como otro de esos ángeles que Dios mandó en el camino para mi crecimiento, para mi acompañamiento, para mi expansión. Ella está ahí desde un punto de vista espiritual que no había yo conseguido esa conexión anteriormente con ninguna mujer de esa manera. Eso me ha hecho crecer muchísimo porque me ha permitido que mi ser sea mucho mejor de lo que hubiese sido sin ella. Eso sin duda. Ella me da esa parte que es una bendición, pues, porque mucha gente le llama media naranja. No, media naranja, yo creo que cuando dos almas se consiguen, que se hacen bien y se ayudan a ser mejores, eso es algo profundo. Porque lo que confundimos con enamoramiento es pasión. Y esto es más profundo porque esto es verdaderamente un estado continuo, que tiene su trabajo y todo, pero que es un estado continuo de mejoría el uno por el otro. Y eso es una bendición cuando eso sucede. ¿Y cómo sientes que ha cambiado tu forma de amar con el paso del tiempo, desde el chango magnético hasta el día de hoy? Una elevación de la conciencia profunda, muy profunda. De hecho, bueno, te voy a decir otra confidencia, porque creo que es importante. Yo cuando me divorcié y conocí a Verónica, por supuesto estaba muy asustado. Yo decía, yo no quiero relaciones más, vienes de un fracaso, vienes de un dolor. Conozco a Verónica y Verónica era una mujer muy guapa. Entonces dices, guapa, joven, peligro, sal corriendo de aquí. No te compliques más la vida, sal corriendo. Y mi amigo mexicano, Gonzalo, el que me acaba de poner, me dice, Jorge, tú tienes que hacer la ayahuasca. Vamos para que hagas la ayahuasca, ve para Valle Bravo, yo tengo los chamanes que son, confía en mí. Yo la ayahuasca me daba miedo, ¿no? Pero Verónica, sí, vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo. Yo, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y me voy a hacer la ayahuasca y te piden que vayas con una intención. Yo iba con dos intenciones. Una, tratar de entender cuál era mi propósito en esta nueva etapa, y la segunda, dejar de ser mujeriego. Ajá. O sea, ese chango magnético había que apagar al chango magnético si quería una relación
bonita, constructiva, tal. Y durante el viaje de la ayahuasca fue muy bonito porque la ayahuasca lo llaman la medicina, etcétera. Ella me llevó por el camino, por otro camino, ¿no? Por el camino de qué es lo que tenía que hacer, el propósito. Mira cómo está la naturaleza destruyéndola, el mundo se está acabando. Pero en el momento yo le insistí, le dije, mire, ¿qué hago yo con esto? Que quiero estar en una relación profunda. Me dijo, mira, ven para llevarte al sentimiento del amor. Cuando fuimos allá, tú sientes el amor de una forma tan profunda, porque, bueno, por eso es la medicina. Que me dijo, cada vez que tú te salgas de ahí, vienen tus problemas. Mantente en ese amor profundo. Y hasta el día de hoy lo tengo, lo cuido. O sea, es como algo como, no, esto hay que cuidarlo. Esto es la felicidad verdadera. Todo lo demás es vacío. Estamos llenando un vacío existencial o una necesidad o una autosuficiencia. Y entonces, claro, lo llenamos de diferentes cosas. Hay unos que lo llenan de dinero, hay unos que lo llenan de drogas, otros lo llenan de mujeres, hay unos que lo llenan de las tres cosas, otros pero estamos satisfaciendo o tratando de satisfacer los vacíos existenciales. Y resulta que el camino es totalmente contrario a todo eso. Y eso, bueno, fue una experiencia muy bonita, gracias a Dios. ¿Y cómo se trabaja esa parte de dejar de irte a tapar vacíos hacia ese otro lado? Bueno, lo primero es entenderlo. Lo primero es entenderlo, aunque mucha gente dice, no, yo me siento muy bien aquí, pero ya la vida a mí me ha enseñado que la factura viene. La factura llega en el tamaño en que tú no reconozcas que ese no es el camino. Entonces, ¿cómo lo trabajas? Primero identificándolo. Te tienes que tener un autoconocimiento profundo y honesto. Soy así, así, así. Y dilo. Ahora quiero ver cómo consigo, con la ayuda de Dios y con la ayuda de tu disciplina, de tu proceso, salir de aquí. Pero el salir es un trabajo que tienes que poner todos los días. Porque tu historial, tu carga histórica, ese automático se prende todo el tiempo y te inclina de nuevo otra vez hacia allá. O sea, todos, bueno, somos seres imperfectos, ¿verdad? Aquí en este mundo no hay nadie perfecto, por eso somos humanos. Todos tenemos una carga que nos tira hacia donde no debe ser. Y contra esa tenemos que estar todo el tiempo viéndola. Yo llamaba en un momento, hasta que conocí a un maestro que se llama Carlos, bueno, yo llamaba a amarrar al loco. Hay que tenerlo muy atadito y verlo, no, tú amarrado. Te saco a pasear, pero de nuevo a la cara. Bueno, es un proceso de trabajo, constancia, mucha constancia, pero que va mejorando a medida que tú vas viendo los resultados. Porque tu ser se va a dar cuenta. Claro, porque además para mí lo que yo he ido viviendo ha sido que no es solamente en un ámbito en concreto, sino que es extrapolable realmente a todos los demás. Entonces, me gustaría que esa extrapolación me contaras un poco más, porque algunas de las personas más importantes de tu vida son tus hijos. Entonces, ¿cómo has vivido también tú este proceso de aprendizaje unido a cuidar a tus hijos? Bueno, el despertar de la conciencia creo que me ha traído ser mejor padre. Efectivamente, yo no quiere decir que antes era un mal padre, pero la falta de presencia te hace cometer errores, sin querer, porque este mundo, y es parte de lo que digo en el libro de la economía de la abundancia, los efectos de la economía hoy en día nos están exprimiendo, nos tienen arrinconados. ¿Por qué? Porque vivimos en estrés, angustia, ansiedad, depresión, desconexión, agotamiento. Tú mencionas el síntoma y eso es la economía hacia donde nos empuja. Entonces yo todavía me sorprendo, y vuelvo después a lo de mis hijos, todavía me sorprendo cuando gente me dice, pero eso, lo que tú traes ahí es una paja, eso es una utopía. Sí, es una utopía, pero utopía es seguir por ese camino y pensar que van a venir mejores resultados y que la humanidad va a estar mejor. Pero si estamos todos sufriendo, vamos a tratar de buscar una alternativa viable. Con mis hijos, yo sumergido en la ansiedad, la angustia, porque hacer dinero, yo creo que todo el mundo sabe que es difícil, genera una serie de emociones complicadas. Te desconectas de tu rol de guía, de tu rol de padre. Te desconectas sin querer, estás ahí, les dices cosas, les das cosas, pero no estás energéticamente en tu rol de guía. Cuando yo
he entrado en un proceso más profundo de presencia, de despertar, de ser, creo que ha beneficiado, y espero que así sea, a mis hijos bueno, ellos son mejores que yo en infinidad de cosas. Muchísimo mejor porque tienen un nivel de conciencia ya más avanzado del que yo arranqué. Ajá. ¿Hay algún perdón que no les hayas dicho todavía? Bueno, puede ser el dolor, yo creo que sí se lo he dicho, pero el dolor que le ha causado el divorcio. ¿Y cómo crees que ellos te ven a ti? Yo creo que ellos me ven a mí como una guía, o espero que me vean hoy en día como una guía, como un padre que los quiere muchísimo y que quiere lo mejor de ellos. Me voy a acercar un momento. Porque ha habido otra persona. Quería hacerte este vídeo para decirte que, aunque no demuestre mucho, que te quiero muchísimo y que no sabría qué hacer en esta vida sin ti. Que aunque muchas veces no lo demuestre, que cuando el resto de la familia no me pueda ayudar, siempre estás tú ahí para ayudarme, para darme los mejores consejos que puedas y siempre estás ahí para apoyarme en todo lo que necesito. También te quería decir que estoy súper orgullosa de ti porque has conseguido todas tus metas y todo lo que te has propuesto y te lo mereces como nadie porque te has esforzado muchísimo para estar donde estás hoy en día y que para toda la familia, tanto para Rorro, para Juan, para Antonia, para Vero, para los abuelos, para los primos, eres un ejemplo a seguir y que eres una parte esencial de esta familia. Y espero que te haga mucha ilusión este vídeo, al igual que a mí me hace mucha ilusión hacértelo porque te quiero muchísimo, papi. Ahora sí necesitamos los Kleenex. Wow, te pasaste. Te pasaste. Porque esa es la... Tocaste el punto. Está bien, pues. ¿Has visto qué opina tu hija de ti? Sí. Qué bonito. Al final, todo lo que estás haciendo muchas veces también nos machacamos a nosotros mismos, en verdad. Hombre, que si no. Debería haber hecho, debería haber estado más, Pero al final los vínculos que creamos con nuestros seres queridos son lo que de verdad nos llega y con lo que podemos tener un impacto, porque como tú bien dices también, solos no podemos. You Are My Hope. You Are My Hope, el libro, esto que está pasando es la magia del You Are My Hope, el libro, y me gustaría que tu audiencia entendiera que el libro tiene todo aquello que yo quisiera haberle dicho a mis hijos desde temprana edad, cómo ser mejores, cómo mejorar ellos y mejorar el mundo, está ahí escrito. Pero arranca de un principio, You Are My Hope. La esperanza eres tú, cada uno que se compromete con su crecimiento personal y con su cambio, porque todos nacemos para ayudar. Esta es nuestra misión. Estamos aquí para ser seres humanos que vivimos en sociedades, en comunidades, juntos, y que juntos tenemos una capacidad extraordinaria de alcanzar logros increíbles. Solo que el egoísmo nos ha hecho creer que estamos separados los unos de los otros. Eso es una ficción del ego. Estamos todos en el mismo barco. Y el que esté pensando que si el barco se hunde porque está en primera clase, su parte no se va a hundir, el barco se hunde para todos. Tenemos todos que entre todos construir algo mucho mejor. Y parte de ahí. De hecho, tengo un capítulo que yo creo que los economistas me verían como un loco, que es el amor aplicado a la economía. Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué no es el amor el motor de la economía? ¿Por qué tienen que ser dos emociones tan bajas como el miedo y la avaricia? El miedo para la dominación, para impedir que tú logres tus sueños, para meterte una serie de cosas en tu cabeza que impidan que tú digas, yo quiero hacer esto, pero tengo miedo. Entonces me domino y me hago parte de un sistema que está circulando negativamente. Y la avaricia, pues unos cuantos pocos que sienten la necesidad de controlarlo, de sí crecer en ese sistema. Tampoco los estoy poniendo como culpables, porque cuando tú te despiertas en la vida y vas a empezar a producir, este es el sistema con el que te consigue. O te adaptas o te mueres de hambre. Entonces,
Los avariciosos lo único que hacen es de entender el juego más temprano y decir, no, bueno, yo voy a depredar. Pero esas dos emociones crean círculos destructivos, viciosos de destrucción. ¿Cómo le damos la vuelta al reloj? Empecemos a traer otras emociones. La generosidad, la compasión, el amor. Pero de seguro eso sí va a traer unas consecuencias infinitamente mejor para todos. Pero hay que caminarlo. ¿Y qué podría hacer una persona normal? ¿Qué podría hacer Nacho Laorga para entender y aplicar diariamente o con constancia la economía de la abundancia? Lo primero es leerte el libro. Porque no hay atajo en esta vida. Ya yo sé que todo mi equipo, no, hagamos más reel, hagamos más podcast. Sí, esto ayuda. Pero el nivel de comprensión necesita una lectura, necesita una pausa. Porque ahí lo digo en el libro, el primer paso para que tú te vuelvas, y ahí tenemos varios niveles, actor del cambio, embajador del cambio, maestro del cambio o héroe del cambio, haz una pausa. Cuando hagas esa pausa, empieza tu viaje de entendimiento. Si no entiendes, vas a chocar una y otra vez contra el sistema. Y lo primero que hay que entender son esas cosas básicas, como las emociones que dominan el sistema, etc. Y si tú quieres empezar a entender tu participación desde un despertar, yo lo digo en todas mis presentaciones, vivimos dormidos en una economía dormida y lo peor del sueño es que te hace creer que estás despierto. No estás despierto. Y ve que he hecho conferencias donde arranco diciendo, ¿cuántos de vosotros creéis que estáis despiertos? Todo el mundo. Cuando termino la conferencia, ¿y cuántos ahora pensáis que estáis despiertos? Nadie levanta la mano. Porque estamos dormidos. ¿Pero por qué estamos dormidos? Porque alimentamos un sistema negativo. Todos. Cada vez que tú sales, y ahí donde digo, a escoger un producto, a ejercer el voto, a elegir un líder, a promover un candidato, a promover una empresa, a promover a alguien de liderazgo, tú no estás viendo si él está actuando o ella en el bien común o simplemente tiene unas capacidades buenas. Es buen orador, es buena gerente, es buena manejando grupos. Sí, está bien, eso puede ser muy bien, pero ¿cómo está su nivel de conciencia? Entonces, básico, empiezo en el libro diciendo, empieza a tratar de identificar y premiar aquellos productos y servicios que generen bienestar a las personas de la naturaleza de aquellos que dañan a las personas de la naturaleza. Sí, yo sé que tú me vas a decir, pero eso es muy fácil. Pero no es muy fácil. Porque yo digo en el libro, imagínense un mundo donde vale más aquello que educa que aquello que distrae. Aquello que sana que aquello que enferma. Aquello que une que aquello que divide. Aquello que regenera que aquello que destruye. Nos podemos pasar otro podcast hablando de todos los productos que están siendo premiados, que distraen, que destruyen, que dividen y no nos damos cuenta. Todos los días vamos o que contaminan, todos los productos que todos los días consumimos y los servicios y no nos damos cuenta. Entonces estamos alimentando ese mismo sistema destructivo. Y eso necesita que con una apertura entres al libro y de ahí vayamos haciendo cadenas hasta que seamos mayoría de los conscientes. Y cuando seamos mayoría de los conscientes no le va a quedar más nada a las empresas, a los políticos, a las instituciones que hacernos caso y que cambiar por el bien de todos, porque es que hay muchos empresarios, muchos políticos y muchas instituciones, las personas que trabajan ahí que también están en sufrimiento, que también sienten que el sistema los oprime, pero no saben qué hacer. Bueno, ahí hay un camino. Entrémosle con esperanza y ojalá y sirva, y ojalá y ayude, y ojalá y seamos cada vez más. Y eso es lo que puede hacer Nacho, y Nacho tiene este extraordinario Café con Nacho. Nacho tienes que expandirlo y poner a prueba a todos esos líderes que tú entrevistas, todas esas personas, si lo que dicen y lo que hacen está en coherencia. Porque hablar es muy fácil, pero tener coherencia entre lo que dices y lo que haces es difícil hasta para mí. Yo también soy incoherente muchas veces en el mercado. Yo no estoy por encima del mercado, ni me creo un gurú, ni nada. Tengo incoherencias en el mercado, pero ya por lo menos las veo. Cuando voy a apoyar un producto digo,
Pero desde lo básico, voy a la farmacia, ¿quiere una bolsa? No, Ujú, yo me lo llevo en la mano. Una tontería, pero es que esa bolsa va para la basura y eso va para el mar. ujú. ¿Cómo te imaginas el mundo de aquí a 50, 60 años? Y yo creo que lo que planteo ahí, y por favor no lo tomes como una prepotencia, sino como una visión, eso del despertar de la conciencia y pasar a una economía de abundancia o una economía sostenible va a suceder sí o sí, porque es insostenible, no porque lo diga yo, es porque es insostenible lo que existe. Cuando estamos enfrente de un sistema que no es sostenible, pues tiene que cambiar. La pregunta es si lo vamos a hacer por las malas o por las buenas. Esa es la única pregunta. ¿Va a ser producto del entendimiento Ujú, y del cambio mayoritario o va a venir una catástrofe? ujú, Y los sobrevivientes dirán, ups. Yo siempre digo, como ejemplo, y está en el libro, que tú sabes cuándo se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue cuando finalmente en la Organización de las Naciones Unidas le dimos derechos a los humanos. ujú. Dijimos, los humanos tienen unos derechos mínimos. Antes no, antes bueno, venimos hasta de la esclavitud. No, los humanos tienen derechos inalienables, intocables, prisioneros de guerra, todo. ¿Sabe cuándo fue? Después de la Segunda Guerra Mundial. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, ups, casi nos matamos, casi nos extinguimos, pero fue producto de tocar fondo, porque el despertar de la conciencia de los seres humanos lamentablemente es cuando tocamos fondo. Ujú, De hecho, te adelanto que estamos trabajando en una serie de ficción para el despertar de la conciencia, que no lo llamamos despertar de la conciencia, sino clic. Cuando haces clic y tu vida cambia, es cuando tocas fondo. ¿Y tú sabes lo que es el clic? Finalmente escuchas a Dios. Dios, en el proceso de ir al pozo, a lo más abajo, Él te va mandando señales, pero tú no las interpretas ni las lees ni les haces caso. Cuando llegas al fondo y haces clic, escuchaste por primera vez la señal. ujú. Y de ahí empieza tu proceso de transformación. Ajá. Pero lamentablemente por alguna razón que todavía desconozco, no somos capaces de despertar sin ese clic. Ajá. Entonces, ¿qué haría falta? Porque claro, una persona que dice, no, más o menos estoy bien con estrés, con trabajo, con todo esto, más o menos voy tirando. ¿Qué le hace falta a esa persona? Entendimiento, que sepa que si hay un camino, que si hay una fórmula y que su bienestar, porque la base de la pirámide para construir la abundancia es el bienestar. Ujú, Es un sueño. Yo escucho a tantas personas, es que yo voy a ayudar, pero si estás mal, tío, tía, o sea, tú no puedes ayudar desde el no bienestar. Todo lo que vas a hacer va a salir mal. La base de la pirámide del bienestar. Si tú quieres ayudarte a ti mismo, tienes que estar bien. Ni siquiera ayudar a tu familia, a la sociedad, y ir aumentando los anillos de influencia, ujú. cada vez tienes que estar mejor. Entonces, la base es el bienestar. Entonces, vamos a empezar por una base básica. Hay unos caminos. Si queremos despertar la conciencia, tenemos que empezar el trabajo desde la base. Ujú, Y eso está propuesto así en el libro. ujú. Porque has utilizado la palabra bienestar, que mucha gente que nos puede estar viendo puede decir, no, no, yo tengo bienestar, tengo mi casa, tengo mi coche. Claro, yo me he ido dando cuenta en mi camino que conforme más profundizaba en cierto concepto, cierta palabra, decía, hostia, yo antes decía, no, me llevo bien con mi familia. El me llevo bien de hace 5 años al me llevo bien de ahora, hay una barbaridad de diferencia y ahora no diría estoy bien en esa etapa. Claro. ¿Qué es para ti el bienestar? Si lo llevamos in extremi, al punto más límite, bienestar es equilibrio. Ya ese es el último punto, ¿no? Yo estoy en equilibrio. Ujú, ¿Y por qué el equilibrio? Hay un capítulo completo del equilibrio. ¿Por qué para mí el equilibrio llega a ese nivel de importancia? Porque el principio, acá, todos los economistas chocan con el libro mío porque el libro se llama La economía de la abundancia. Y la definición de economía hoy en día es la ciencia social que estudia cómo gestionar
recursos limitados, escasos, para necesidades humanas ilimitadas. Bueno, ya entramos en conflicto. Poco para muchos, pues sálvese quien pueda. Yo creo y estoy convencido que ese paradigma está equivocado. Hay suficiente para todo, desde una nueva conciencia. ¿Qué significa esto? La naturaleza, volviendo al equilibrio, si en su estado primario, cuando tú vas por una selva, es abundante. Macho, ve por una selva para que veas, hay de todo. Ahí no sobra nada. Hay abundancia de todo, bajo un principio: equilibrio. Todo está en un equilibrio. Tú no vas al mar y las orcas, porque son los animales más fuertes en los océanos, se comen a todo el mundo. No, actúan en equilibrio. Nuestro sistema se está comiendo todo porque los seres humanos estamos en desequilibrio. Las grietas del sistema son nuestras grietas. Si tú estás en desequilibrio, creas familias desequilibradas, hijos desequilibrados, personas desequilibradas y relaciones desequilibradas. No puedes pretender que la economía funcione así. Y en bienestar te voy más profundo, para que entendamos la profundidad de bienestar. Porque muchos escépticos me dicen, Jorge, pero somos 8, 9 billones de personas, no hay suficientes recursos. Esa es la que un economista te va a decir, es imposible, somos 9 billones. Yo conseguí otro ejemplo en la naturaleza. El cuerpo humano, tu cuerpo es finito, ¿verdad? Porque la gente dice 9 billones para un planeta que es finito, no es posible. Tu cuerpo es finito, ¿verdad? Ujú, ¿Es delicado, sí o no? ujú. Muy delicado. Se enferma de nada. ¿Tú sabes con cuántas bacterias tú convives? Millones. 38 billones. Billones. 2 kilos de tu peso son bacterias que tienes adentro. Pero esas bacterias trabajan por tu bienestar. Están trabajando en consonancia con tu sistema para que tú cada vez estés mejor. Ujú. Entonces, si todos los seres humanos trabajáramos en el bienestar de los unos, de los otros y del planeta, no somos muchos. Pero es que somos positivos, porque no estamos ahí. Estamos en extracción. Entonces, si hay ejemplo, el equilibrio es el estado último del bienestar. Ujú. Me podría pegar hablando horas Sí, ya. de, Y yo también. Y yo también. de este tema, pero yo creo que hemos tratado muchos temas muy interesantes Sí. y quiero plantearte 3 últimas preguntas un poco más rápidas. Por La favor. primera es, si tuvieras 30 segundos que pudieras decirle algo a tu yo recién llegado a Nueva York, ¿qué le dirías? No tengas miedo a despertar la conciencia. Si tuvieras esos 30 segundos con tu yo justo cuando había sufrido el accidente, Esto es lo mejor que te ha pasado. ¿y qué te diría tu yo de 5 años al verte ahora mismo como estás viviendo? Gracias por por unirnos. Gracias por entendernos y ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Me lo he disfrutado enormemente.